Hola, ¿cómo están? Yo soy Virju y este es mi canal. Hoy les traigo la reseña de este libro, Conversaciones sobre la escritura, que está coescrito entre Ursula K. Le Guin y David Naimon. Un par de cosas introductorias antes de hablarles del libro en sí. Eh, Compré este libro en una especie de rush por entender un poco más sobre crítica literaria, porque la verdad es que me pasa que no es algo sobre lo que sepa mucho, pero sí me gusta mucho leer y de pronto cuando he tenido como algunos acercamientos, algunos conceptos sobre, no sé, qué se considera determinado género, cómo está escrito este libro, qué recursos usa este autor, bueno, como que siento que eso enriquece mi forma de leerlo. Es como cuando ves un cuadro y no sabes nada de arte y de pronto pasás del análisis de, bueno, me gusta o no me gusta porque estéticamente me llama la atención o no, a un análisis de, bueno, no sé, pertenece a tal movimiento dentro del arte, eh, usa tales colores, representa tal cosa, esta figura acá y esta figura allá, y por qué está compuesto de esta manera, y por qué hacen el cuello de esa forma. Es como te enriquece, ¿está bien? O bueno, al menos a mí me enriquece. Ahora, compré este libro en ese rush pensando que me iba a ayudar a hacer mejores críticas literarias, por así decirlo. Y la verdad es que un poco sí, pero medio que no. O sea, no es un libro sobre crítica literaria en sí. Es una entrevista que le hace David Naimon o Naimon a Úrsula K. Le Guin. A todo esto, lo gracioso es que un poco lo compré pensando en esto de la crítica literaria y otro poco pensando en, sí, por fin voy a leer algo de esta señora que es re famosa y no sé por qué no la he leído todavía. Sí sé por qué la he leído, que es que tengo muchísimos libros por leer y entonces siempre te queda alguien afuera, ¿no? Como tipo, no, ¿cómo nunca leíste algo de James Joyce? ¿Qué sé yo? Como tipo, nombrame un autor conocido y seguro que algo no leí. Stephen King, por ejemplo, le he leído solo dos o tres cuentos del señor y es tipo, ay, pero es tan conocido. Bueno, sí, pero uno no siempre puede llegar a todo. Así que la cosa es que David Naimon, que es un escritor que se dedica mayoritariamente a la divulgación literaria y aparte tiene algunas cosas escritas por su cuenta, le hace una entrevista en el 2016, creo, a Úrsula, que era una entrevista que es difundida, digamos, en la radio. O sea, es una entrevista grabada en voz. Pero después se da cuenta que es como muy rica la entrevista y entonces empiezan a coescribir el libro y Úrsula escribe el prólogo del libro en el 2017 y en el 2018 ya fallece. O sea que el libro en realidad y la entrevista está hecha en un momento de la vida de esta mujer en la cual ella ya tiene la mayor parte, si no es que toda su obra completa, ¿está bien? Eh, es re interesante porque el libro está escrito como una entrevista, entonces casi como si fuera una obra de teatro, pero no, es la de grabación de una entrevista con algunas cosas en el medio que me parece que está bueno mencionarles por si en algún momento les interesa acercarse a un libro así. Eh, en principio, la entrevista tiene como tres partes, es decir, no está hecho en una sola entrevista única, sino que él la visita más de una vez. Y esas tres partes aluden a los tres tipos de obra que ella escribió, que son la narrativa, la poesía y el ensayo. Y en el medio ella va tirando todas las cosas que ella piensa sobre la industria literaria, que son, la verdad, como bastante anticapitalistas, básicamente. O sea, ella como que entiende que la industria está como sometida a las leyes del mercado, básicamente, y que por eso funciona muchas veces como funciona. Y está como un poco en contra de eso, porque eso como que tara mucho a la creatividad, ¿no? Él siempre le va a estar preguntando a ella como con un conocimiento bastante acabado de la obra de ella. O sea, él la va a entrevistar habiendo leído un montón de lo que ella escribió. Entonces, como no es una persona que, bueno, como yo, que me acerqué al libro porque me pareció conocida la señora, ¿se entiende? Como tipo, lo va muy preparado a preguntarle cosas. Y hace como unas preguntas bastante si bien son preguntas abiertas, son bastante dirigidas sobre algunos tópicos como fundamentales. Entonces de pronto él como que le hace un pie perfecto a ella para que ella pueda expresar lo que ella opina sobre determinados tópicos. Eh, Otra cosa que tiene interesante, además de que está dividido en narrativa, poesía y ensayo, es que en el medio el libro tiene cosas como esto. Tiene estos cuadritos negros que o bien son fragmentos de cosas que ella misma escribió,
o bien son fragmentos de cosas que ella está citando en la entrevista y que son relevantes para la entrevista. Entonces de pronto, en vez de tener que ir todo el tiempo a buscar la reseña, digamos, de eso que ella está mencionando, lo tenés en el libro y lo podés leer. Al mismo tiempo, esos cuadritos te interrumpen el flujo de la entrevista. Es como que tenés que estar saliendo todo el tiempo de la entrevista para leer el cuadrito y eso es un poquito enloquecedor. Entonces hay momentos donde te sirve un montón y otros momentos donde decís, bueno, dejo para el final el tema del cuadrito o termino este tema del que están hablando primero y ahí leo el cuadrito. ¿Está bien? Creo que si tuviese que hacer una recomendación sobre cómo leer esos cuadritos, yo los leería así. De hecho, fue un poco lo que encontré que me sirvió. No les quiero mentir, la parte de poesía medio que la salteé. O sea, la empecé a leer porque yo, bueno, a lo mejor me aporta algo, pero a mí la poesía mucho no me gusta. No leo casi nada. Era medio fan de los romances medievales, digamos. Porque tenían toda una métrica y estaban bien rimados y que sí, una cosa hermosa, preciosísima. Y no digo que la poesía no lo sea, pero es como un género dentro de la literatura que a mí mucho no me copa tanto. Salvo que cuente historias, ¿entiendes? O sea, cuanto más se acerque a la narrativa, más me gusta a mí la poesía. Pero bueno, no es un despotrique en contra de la poesía, simplemente a mí mucho no me llama la atención. Entonces terminé como un poco pasando esa parte porque la empecé a leer y es como me sentí medio desconectada. Eso es algo que tiene interesante la entrevista. Ustedes podrían acercarse a leer solo la parte de hay una mosca molestando. Bueno, en fin. Podrían acercarse a leer la parte de ensayo, porque solo les interesa el ensayo de Úrsula, y está bien y no se van a perder de nada, ¿se entiende? Como tipo, es muy poco spoileable este libro. Y aparte tiene eso, como la van a leer ustedes de primera mano, diciendo, sí, yo pienso esto, yo pienso lo otro. A mí me queda pendiente igual leer algo sobre ella, porque lo tengo siempre pendiente o lo tengo bastante presente en mente. Y hay una parte sobre el final que dice algo respecto de que, bueno, esta es una autora que hablaba mucho sobre la influencia del patriarcado, básicamente, en la literatura. Y algo que dice que me pareció re interesante sobre el final, ya cuando está hablando más de ensayo, es, fíjate lo que pasó con Virginia Woolf y James Joyce. James Joyce escribe algunas novelas como bastante copada, pero pasa como al estrellato muy inmediatamente, y Virginia Woolf recién es rescatada del olvido en el que cae después de la muerte, que aparte encima justo Virginia Woolf se suicida en el medio de la Segunda Guerra Mundial, así que como que tipo medio que pasó, o sea, no fue una nota, primero que no había en esa época tal corrida de noticias como la que hay ahora, o sea, no, la velocidad a la cual las noticias se divulgaban era otra, pero además ocurre en un contexto de una de las peores guerras, si no es que la peor guerra que vivió la humanidad, ¿se entiende? Como es tipo... Entonces como que queda medio olvidada y la obra de ella es tomada como si no tuviera tanta influencia, cuando en realidad la obra de ella fue mucho más influyente posiblemente que la de Joyce, en tanto que era más accesible también, no porque fuera más fácil, porque si han leído cuentos de Virginia Woolf, no todos, pero hay muchos que son como, ay Dios, señora, ¿qué me está diciendo? Acá no la entiendo, por favor. Pero es un cuento, no un libro de 800 millones de páginas que te tenés que leer con un bagaje de conocimiento previo literario enorme. Entonces es como ha sido mucho más influyente probablemente a pesar de que no se lo haya reconocido. Bueno, finalmente está esta cuestión como de que, bueno, ella ya no está, pero es una señora que ha sido Úrsula bastante revolucionaria en cuanto a no te acepto un premio porque me parece que tu institución representa algo con lo que yo no concuerdo. Voy y doy un discurso y doy un discurso medio a lo Skinner, tipo, no sé, la libertad no existe, como tipo... Ella no dijo eso puntualmente porque no va por ahí eso. Podría ser más una frase adjudicada a Skinner, que es un conductista viejo, era un conductista viejo. Pero sí como bastante llamativo porque como que entendiendo que ella también un poco tiene que transar con esa ley del mercado para poder vivir de lo que escribe, no quiere transar del todo cuando eso va a empezar a trabar la creatividad. Así que bueno, no sé si es un libro para todo el mundo, porque ningún libro es para todo el mundo probablemente, pero podría ser interesante leerlo así como por partecitas, como que, bueno, me voy a leer la primera pregunta que le hace o la segunda, o solo leo la parte de ensayo si me interesa.
Y seguramente que será un libro bastante interesante para gente que ya leyó a Úrsula Le Guin. Sin embargo, yo no la he leído y a mí me dan ganas de leerla, así que se los recomiendo. Hasta acá este video, les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.